Hace unos años, en una universidad muy importante de un país, se reunían de vez en cuando, en los momentos libres, un grupo de estudiantes, especialmente los magna cum laude y los summa cum laude. Es decir, personas que sacaban sobre 90 y sobre 95, que tenían un promedio de nota sobre los 95 o los 90. Ellos estaban orgullosos de ser los magna cum laude y los summa cum laude. Pero había un individuo que se colaba en el grupo porque era un tipo muy social. Era un tipo que no le importaba si esos tipos eran magna cum laude. Él era amigo de todo el mundo. Y a ellos, en sus reuniones, que ellos siempre estaban aparte, ese grupo, no tenían el valor de decirle que él no cabía en ese grupo. Entonces lo dejaban. Luego ese grupo se graduó y decidieron mantenerse en contacto por teléfono o como fuera después de la graduación. Y un día a uno de ellos se le ocurrió decir que iban a hacer una reunión por lo menos cada 5 años. Y así fue. Se reunieron cuando cumplieron los primeros 5 años, estaban más o menos regular cada uno estaba ejerciendo su profesión. Se reunieron después cuando cumplieron 10 años y estaban poco más o menos igual. Pero después se reunieron cuando cumplieron 15 años, es decir, 5 años más. Y allí ya se había diferencia. Habían algunos que incluso habían caído en la bebida, aunque trabajaban, ejercían su profesión. La mayoría se habían casado, si no todos, se habían casado, tenían familia ya. Y decidieron hacer una reunión en México. Algunos ya vivían en otros países, pero lograron convocar la reunión. Y llegaron a un hotel donde ellos reservaron habitaciones. Era como una asociación. Ellos se pasaban un día entero hablando de cómo le había ido a cada uno. Y ese día, aquel muchacho que sacaba menos de 80, que su promedio era de 80 a 70, su promedio en sí de nota era de 75. Pero aún así pasó la carrera, hizo la carrera. Ese individuo del grupo, después que estuvieron conversando, diciendo cómo le había ido a cada uno, cuántos hijos tenían, dónde vivía, cuál había sido su experiencia, la mayoría eran más o menos ahí regular, pero nadie estaba en la cumbre, en el éxito de lo que habían hablado, hasta que llegó el de la nota de los 75 y 80. Ese llegó en su propio avión, en su avión privado, mientras todos los otros vinieron en líneas aéreas comerciales. Él dijo, no, yo ando en mi propio avión. ¿Cómo? ¿En tu propio avión? Él era multimillonario. Y cuando todo el mundo se asombró de él, que en la escuela no fue tan bueno como estudiante, no sacaba tan buena nota, ¿cómo era posible que él fuera multimillonario? Y él dijo, cuando le preguntaron, ¿qué tú hiciste? ¿Qué pasó? ¿Por qué tú llegaste a donde estás? Y dice, hice de todo, fracasé en muchísimas cosas, puse diferentes cosas, conseguí diferentes trabajos, hasta que un día que me vi sin trabajo, decidí comprar una cosa en $2 y la vendí en 4. Y por ahí me fui.